personajes, por ejemplo, no sé, se me ocurre Transformers, ¿no? Meten a cada Transformer en cada película que dices, órale, está bien, bien padre, ¿no? Transformers. Probablemente tú no sientes nada porque no tiene nada dentro, es un diseño. Entonces, con esto es que tú creas como el contenido que realmente también hace que tú como persona te identifiques, que es la manera de pensar del mismo personaje. Entonces, dependiendo de los tipos de personajes, es decir, principal, antagonista, secundario, todos estos, es como tú vas a desarrollar a tu personaje. Al menos así es como nosotros trabajamos en el estudio. Nosotros nos vamos a pensar qué tanto pegue tiene el personaje en la historia y qué tan importante es dependiendo de esa historia. Entonces, por ejemplo, los personajes principales, por lo general van a ser los mejor desarrollados tanto psicológica como visualmente. Los personajes antagonistas también, los secundarios un poco menos, pero aún así importantes. Y hay aquellos que hagan a todos estos igual de bien desarrollados y no, o sea, ahí ya dependerá del creador. Pero bueno, en fin, aquí en este tipo de personajes quiero hacer una pequeña como tema para preguntarles a ustedes si conocen todos estos términos de personajes. Bueno, nosotros son los términos que manejamos en el estudio para definir los personajes de nuestras historias. Los principales ya los conocen, los antagonistas, mis favoritos personalmente, los secundarios, los colectivos, no sé si alguien de aquí más o menos tiene una idea de qué son los colectivos. ¿No? Bueno, les explico. ¿Se acuerdan de los chicos del barrio? ¿Sí? ¿Se acuerdan de los villanos de los chicos del barrio? Había unos villanos en específico que se llamaban los de la otra cuadra, ¿se acuerdan de ellos? Que no eran un solo personaje, eran varios, pero eran de alguna manera uno. No actuaban solos, jamás. Bueno, salvo al final que se revela que son otros chicos de barrio, pero como personajes, pero como personajes saben, o sea, los ven siempre juntos. ¿Se acuerdan? Entonces, todo esto, o sea, ellos son personajes colectivos, porque realmente es un solo personaje conformado de muchos personajes. Otro ejemplo, por ejemplo, es los enanos de Blancanieves. Porque los enanos de Blancanieves, los 7 enanos, si tú le quitas 6 y dejas solo a Tontín, pues llama Blancanieves. Entonces, todos estos personajes que de hecho su diseño de los mismos enanos, el diseño de los de la otra cuadra son, aunque tienen sus diferencias, son muy similares. Todos los de la otra cuadra tienen el mismo corte, más o menos el pelo, el mismo uniforme. Los enanos de Blancanieves tienen la misma nariz, sus mismos gorritos, aunque diferentes colores, diferentes formas, pero son lo mismo. Entonces estos personajes son los personajes colectivos, a los que nosotros llamamos colectivos. Entonces, ¿cómo funcionan? Pues es un grupo de personajes que funciona como uno solo y que lo utilizas como uno solo en la historia. Los estereotipos son, por ejemplo, Superman, que es totalmente perfecto y mucha gente lo odia, incluido yo, porque pues bueno, es Superman y es como la manera en que el humano quiere ser o le gustaría ser, ¿no? Es todo eso que el humano nunca va a alcanzar, la perfección, la bondad absoluta, el ser perfecto, por así decirlo. Entonces, Superman es un ejemplo claro de un estereotipo. Y los arquetipos son todos estos personajes que nosotros ya conocemos si nos lo mencionan. Por ejemplo, si yo les digo un vaquero, ¿cuántos de ustedes pensaron en un vaquero con su gorro y sus pistolas, sus botas? ¿Sí? Y si les digo, piensen en el diablo, ¿cuántos de ustedes lo pensaron rojo con cuernos? ¿Sí? Ah, bueno, los que no, pues muy bien. Pero si tú le dices eso a la mayoría de personas, por ejemplo, si cualquiera de ustedes va con un familiar o con alguien cercano que no esté tan apegado a este medio del entretenimiento y le pregunta, oye, ¿cómo te imaginas al diablo? Les va a describir al diablo normal, el rojo. Las siluetas son la base de que su personaje es, para empezar, claro. Es un personaje que te... ¡Secreten las siluetas, por favor! Exacto, sí. Por ejemplo, podemos ver y distinguir a cada uno de los personajes y no decimos que el del medio es blanco. ¿Saben? O sea, el del medio es
505 y no hay manera de confundirlo. Entonces esto es lo que tienen que hacer sus siluetas, que puedan ver a los personajes en siluetas y decir, ok, es Black Hat, Fluke, 505 y Dementia. Pero si sus siluetas no son claras, entonces en ángulos difíciles de animación va a ser muy difícil que la audiencia pueda entender lo que está pasando. Es decir, si Black Hat no estuviera, no, mejor Fluke, si Fluke no estuviera así y estuviera así, entonces en su silueta ustedes no podrían ver que tiene un dedo levantado. ¿Sí me explico? Entonces todo esto, o sea, cuando uno como diseñador del personaje y en animación pone esto así, es decir, es más claro. No es solamente porque todos tienen como les gusta como sobreactuar. No, es para que sea claro para la audiencia. Porque si Fluke empieza a explicar algo aquí y empieza a mover sus manos aquí, entonces a lo mejor es un poco difícil para el espectador, ¿no? O sea, imagínense que lo ven en un celular o en un lugar chiquito. Va a ser difícil dar a entender que él está explicando algo. Pero si él tiene acá, entonces puedes ver más claramente que está enfatizando y la actuación va a ser mucho mejor. Entonces las siluetas son para eso, para distinguir a tu personaje y para ayudarle a echar una mano a los de animación para que puedan ver que sí sean movibles. Es decir, hay otra cosa del diseño que va un poco relacionado con las siluetas. Es decir, si ustedes pueden ver, 505 comparte algo que ha estado con los animales de caricatura desde mucho tiempo en varios ejemplos. Vámonos con Bugs Bunny. Bugs Bunny y 505 comparten algo. ¿Saben qué es? Ambos tienen un círculo en su panza. El círculo en su panza puedes tú creer como espectador que es algo que les gustó y que lo pusieron ahí. Pero imagínense que 505 está hablando con Dementia. Aquí están las posturas, esto también nos ayuda. Imagínense que está hablando con Dementia y Dementia se acerca a ver algo en su panza. Entonces, de 505 solamente vemos de aquí a acá. ¿Ok? Si 505 se voltea de espaldas, se va a ver puro azul fuerte, como es su pelo normal. Y eso es para que uno como espectador entienda que está de espaldas, está de frente, está de lado. Entonces, tú crees que el círculo está ahí porque solo está ahí, pero no. O sea, está ahí para que te ayude a ti, espectador, a entender que el personaje está en estas vistas y que los animadores pueden utilizarlo para moverlo. Entonces, bueno, aquí están las alturas. En las alturas podemos diferenciar también las personalidades de los personajes. Es decir, ¿cuántas veces no hemos visto que hay malos como chiquitos que quieren ser respetados y los héroes por lo general son muy altos? Así. Pero también están villanos como Gastón, por ejemplo, donde es muy alto y fornido y se impone. O hay héroes pequeños, como, no sé, como ocurre el Chicken Little, ¿no? O sea, son pequeños y están ahí y la altura te da a entender quiénes son y a lo mejor hasta qué carga traen, ¿no? O sea, a qué se enfrentan. Entonces aquí están nuestras alturas de villanos y con esto podemos también entender cómo cada uno de los personajes en qué estatus quiere o está. Por ejemplo, Black Hat siempre se para muy derecho porque quiere ser más alto y quiere estar encima de todos, pero nunca le va a ganar al monstruo, pero aún así está ahí. O sea, eso también es algo que nos ayuda a ver los personajes, cómo están parados cada uno de ellos. Entonces, la siguiente, por favor. La simetría y asimetría. ¿Se acuerdan que les dije de que las personas buscamos simetría? Esto es desde tiempos muy remotos, mucho. Porque, por ejemplo, si ustedes recuerdan, Da Vinci hizo una pintura donde dividía al humano a la mitad. Y de hecho, muchos artistas a lo largo de la historia han estado buscando la simetría y la belleza en su trabajo. E incluso uno, como humano, como persona, siempre busca esa simetría en la gente. O sea, cuando tú estás caminando en la calle y te topas con alguien como Quasimodo, del Jorobado de Notre Dame,
Puede que no lo digan, pero sienten una extrañeza adentro. ¿Me explico? Es muy raro que la gente no sienta eso a primera instancia. Y es porque subconscientemente estamos atraídos a la simetría.